Auspician el siguiente programa: Cerro Viajes y Turismo, servicio en combi puerta a puerta, Torkins, Bahía Blanca. Arte Nativo, fábrica de alfajores artesanales. Henry, libros y textos, Alsina 27. El siguiente programa está realizado por una institución sin fines de lucro. Agiacac presenta Gnosis, ciencia del ser y del saber. Gnosis, ciencia del ser y del saber. Hola, ¿cómo están? Nuevamente en nuestro programa de Gnosis, avanzando en esta temática tan profunda y tan práctica que tratamos de entregarles a ustedes en cada uno de nuestros programas. El tema que nos convoca el día de hoy es Cábala, y quizás vienen a nuestra mente algunas definiciones muy simples, pero hoy vamos a tratar de profundizar sobre Cábala, saber qué es la Cábala, cómo llegamos a la Cábala, cómo podemos aprender de ella. Para eso vamos a presentarles al invitado del día de hoy, que es el señor Horacio Chávez, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo te va, Lidia? Muy bien. Bien, un poco este tema tan fascinante que es de Cábala, ¿no? Que uno se entusiasma tanto con la lectura de textos que encontramos. Una de las cosas que nos llamaba mucho la atención, cómo esos cabalistas de antes, dice, se distinguían por guardar celosamente, dice, durante muchos siglos, esta sabiduría, ¿no? Entonces nosotros un poco queríamos saber a qué sabiduría se refiere o qué es la Cábala. Claro, mira, es decir, uno por ahí cuando escucha el término Cábala, lo asocia inmediatamente con la religión judía. Es decir, es la relación más directa que uno puede encontrar en cuanto al conocimiento general. Pero primero vamos a hacer entender que en realidad la Cábala, si bien es cierto que con relación a la religión judía tiene una connotación muy importante, es decir, la Cábala la encontramos desde el principio de los tiempos en esta humanidad. Es decir, la podemos ubicar ya, por ejemplo, en los antiguos pueblos egipcios, o si vamos más atrás en el tiempo, es decir, en la antigua raza atlante. Es decir, y cuando queremos hacer una definición de Cábala, podemos hacer algo muy práctico. Podemos decir que Cábala es como un mapa que nos permite a nosotros orientarnos para encontrarnos interiormente o para encontrar a Dios dentro de nosotros. Es decir, ese podría ser la forma de poder definirla así en general. Pero en conjunto, es decir, dentro de la Cábala encontramos un montón de sabiduría y conocimiento. Es decir, todo ese conocimiento, esa sabiduría, esa gnosis que está incluida dentro de la Cábala, es la que, como decíamos, la que nos permite en realidad encontrarnos a nosotros mismos, encontrar ese camino espiritual, esa búsqueda de Dios dentro de nosotros. Es decir, es tan grande el conocimiento que tiene la Cábala y tantas veces asociada, por ejemplo, a la Torah dentro del judaísmo o del Zohar, libros que tienen que ver con el Antiguo Testamento de la Biblia. Es decir, encontramos una sabiduría muy importante dentro de lo que es Cábala. También leíamos algunos párrafos donde por ahí explican y nombran el término Kibel, como que dice recibió, o hablan de recibir. ¿Qué es lo que recibimos? O sea, el ser humano, ¿qué es lo que recibe? Claro, eso podríamos decir que ese es etimológicamente se podría decir que es lo que significa Cábala, ¿no es cierto? Cuando uno habla de recibir, cuando dice como término recibir, podemos decir que uno recibe a través del estudio de la Cábala justamente el camino que nos conduce hacia Dios.
Es decir, vos fíjate que hay aspectos muy importantes que tienen relación con la cábala, y uno de ellos es el conocido árbol de la vida. Seguramente el televidente ha escuchado mucho hablar del árbol de la vida, hoy muy conocido y muy utilizado, es decir, por las chicas muy jovencitas cuando cumplen los 15 años, ¿no es cierto? Es decir, ese árbol de la vida, dice en la Biblia que había dos árboles en el Edén, en el antiguo Edén, y esos dos árboles eran el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Dice que cuando cuentan en el Antiguo Testamento, que cuando Adán y Eva desobedecieron esas leyes de Dios, fueron echados del paraíso, del Edén. Y dice que ese árbol de la vida fue puesto en custodia para que ningún ser humano, es decir, en ese momento pudiera comer de ese fruto del árbol de la vida. Eso tiene un conocimiento y una connotación muy importante, porque justamente ese árbol de la vida, que es como decíamos, el mapa que nos conduce a unirnos o a, es decir, verdaderamente encontrar todas nuestras potencialidades, es decir, convertirnos, como dice la Biblia, es decir, en ese hombre a imagen y semejanza de Dios, es justamente a través de ese árbol de la vida, ese árbol sefirótico. Y ese es uno de los aspectos más fundamentales de la cábala, el árbol sefirótico, el árbol de la vida, del cual también podemos hablar un poquito con eso. Sí, con más de qué sería el árbol de la vida, o cómo está formado ese árbol de la vida. Claro, mira, es interesante, es decir, el árbol de la vida está conformado por lo que se denominan sefirotes. Dice que está compuesto por 10 sefirotes. Esos 10 sefirotes dentro de nosotros, o sea, viven y palpitan dentro de nosotros. Es decir, cuando uno habla y dice que la cábala es el mapa que nos conduce hacia Dios y hacia ese Dios interior, encontramos que cada uno de esos sefirotes, de alguna manera, son distintas estaciones o aspectos fundamentales, anímicos dentro de nosotros, como podríamos decir, son partes de Dios en nosotros. Podrían ser como grados de conciencia o de estados, como que uno va despertando, ¿podría ser algo así también? Claro, porque de alguna manera nos define, no solamente el mapa hacia ese que nos conduce hacia Dios, sino también la creación, es decir, la creación a partir de ese desdoblamiento, desde un absoluto, desde Dios, o con el nombre que le querramos llamar, hacia abajo, hasta este plano físico, este plano tridimensional. Entonces vemos, por ejemplo, que ese árbol sefirótico está formado por una tríada superior que en la cábala hebraica se denomina Keter, Chokmah y Binah, que relacionándolo con el cristianismo, decimos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, ahí vemos un principio universal de creación, que en otro momento también hemos hablado, que es la ley del 3, en la cual nos permite crear. Es decir, eso lo encontramos dentro de la cábala. La creación misma surge a través de esa ley del 3. Y la encontramos dentro de ese árbol sefirótico que es, decíamos, uno de los aspectos fundamentales de la cábala. Bárbaro. Y después vos hablaste de 3. ¿Y cuáles serían los otros planos? ¿Tenemos más planos? Claro, vos fíjate, podemos dividirlo, ese árbol sefirótico lo podemos dividir en 3 aspectos. La tríada superior, que como decíamos que era Keter, Chokmah y Binah, una tríada que viene más abajo, que es Chesed, Geburah, Tiferet, ¿no es cierto?, que nos están representando una parte intermedia, un mundo espiritual, en el cual podríamos relacionarnos con nuestra alma. Es decir, más hacia abajo, en ese desdoblamiento hasta este plano físico tridimensional, encontramos otros aspectos, otros sefirotes que son Netzah, Hod, Yesod y Malkut, siendo Malkut nuestro cuerpo físico. Entonces vemos que ese mapa de Dios, ese mapa del hombre que nos une a Dios a través de un camino espiritual, va desde el mundo físico, Malkut, hacia Keter, que es la parte suprema de ese árbol sefirótico, que sería Dios mismo, el absoluto, la creación, el principio. Bárbaro, o sea, es que vos estás hablando y se me viene el esquema, ¿no? Que uno va cuerpo físico, alma y espíritu. Claro. O sea, sería también esa relación, esa gradualidad. Exacto. A través de eso que estás explicando. Incluso vos fijate que a través de ese árbol sefirótico, es decir, que está unidos todos esos sefirotes, es decir, se dice el árbol de la vida porque tienen la forma de un árbol, ¿no es cierto? Es decir, con su rama y con sus frutos. Los frutos justamente son conquistas espirituales dentro de nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros a través de un trabajo sobre nosotros mismos conquistamos y desarrollamos esos frutos interiores, nos acercamos más hacia Dios. Es decir, ese podría ser la simbología con ese árbol de la vida.
Y entonces hay distintas formas de llegar a Dios, distintos senderos, dice, a través de la Cábala y a través del árbol sefirótico. Hay 32 senderos, dicen, que nos permiten llegar a la divinidad. Ahora vos fíjate qué importante, cuando hablamos de Cábala, hablamos recién del árbol sefirótico, pero encontramos también el tarot, el tan conocido tarot, es decir, las cartas, encontramos la numerología, todos aspectos relacionados a la Cábala. Rituales mágicos también, talismanes, mágicos, ¿no? Correcto, todo un conjunto de aspectos, podríamos denominar esotéricos en su conocimiento y sabiduría, que nos permiten interpretar ese camino hacia la divinidad, ese mapa que nos conduce verdaderamente a la conquista de nuestra mayor potencialidad. Es decir, volvemos a retirar lo que decíamos hoy. La Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lamentablemente hoy por hoy estamos tan lejos de eso. Pero tenemos una forma de llegar a Dios. Tenemos una forma de transitar un camino de tipo espiritual. Y hay un mapa. Y la Cábala es ese mapa. Bárbaro. ¿Cómo surge y cómo llega a nuestros días la Cábala? Bueno, decíamos, por ejemplo, que la Cábala la podemos encontrar, o sea, su origen en el principio de los tiempos. Ahora bien, a través de las distintas épocas, se han... por eso decimos que, por ejemplo, el judaísmo, mejor dicho, la religión judía, es quien poseen, es decir, así en forma general, ese conocimiento cabalístico, ¿no es cierto? Ahora bien, es decir, en estos tiempos, es decir, obviamente hay muchas escuelas espirituales que a través del estudio y del estudio o de la profundidad que se le puede dar al estudio de la Cábala, llegan a ese conocimiento y a esa sabiduría. Ya con estudiar, o sea, que uno realmente tome un libro y se ponga a estudiar y a profundizar sobre Cábala, nosotros vamos, es como que ya estamos iniciadas, digamos, en esto de la Cábala. No, claro que no. Es decir, vos fíjate que hay dos aspectos fundamentales y dentro de la gnosis hacemos, es decir, mucho hincapié en esto. Es importante la parte intelectiva, la parte del estudio, de la profundidad que le podemos dar a un estudio con relación a este conocimiento, a esta sabiduría. Pero es mucho más importante la práctica. Verdaderamente que un conocimiento no nos quede solamente en un intelecto, sino que verdaderamente pase a nuestro corazón a través de la práctica. Y en la Cábala encontramos aspectos prácticos. Es decir, no solamente para el camino hacia transitar un camino espiritual que nos vuelva a unir a Dios, sino también, es decir, para la vida práctica, para la vida de todos los días. Vos fíjate que una de las cosas que hablábamos era la numerología, la utilización de los números, o las cartas del tarot, que verdaderamente uno por ahí, lamentablemente en estos tiempos, todo este tipo de conocimiento y sabiduría tan profunda que verdaderamente tiene relación con Dios, con la creación, con el principio de la vida, del universo, es decir, hoy lamentablemente está tomada un poco en forma muy chabacana. Por eso, es decir, se mal utiliza aspectos relacionados, por ejemplo, a las entidades vivientes, que son los números, utilizando una numerología que quizás es muy profana, o el tarot, en el cual verdaderamente lo único que se usa, o generalmente uno conoce del tarot, es la utilización de estas cartas, que normalmente se dice, te voy a tirar las cartas para adivinarte el futuro. Y verdaderamente el tarot encierra un conocimiento iniciático muy profundo. Y es lamentable que se profane de esa manera una ciencia tan maravillosa como la Cábala, y con todo este conocimiento que es el tarot, la numerología y todo eso, y aspectos mágicos como el que vos decías, ¿no? Bueno, vamos a ir a la primera pausa y ya continuamos con el tema del día de hoy, que es Cábala. Gnosis, ciencia del ser y del saber. Arte Nativo, fábrica de alfajores artesanales Sierra de la Ventana, venta por mayor y menor, 9 de julio 270, pedidos al teléfono 154 1821 08 Torkins. Cerro Viajes y Turismo, servicios de combi puerta a puerta, Torkins Bahía Blanca de lunes a domingo. Excursiones, viajes contratados, comisiones. Teléfono 0291 494 1129, Avenida Lem 150, Tornquist. El Informario, guía comercial, avisos clasificados, cadena solidaria y mucho más. El Informario, una revista con distribución gratuita.
Pídala al 481-1261 las 24 horas. Participe del curso de Gnosis en su barrio o ciudad. Barrio Villa del Parque, Santa Margarita y Villa Floresta. Comuníquese al teléfono 154 37 22 87. Villa Mitre y Sánchez Elías, teléfono 481 18 55. Noroeste al 451 08 98. Villa Rosas y Ruchi al 451 93 11. Centro al 453 0949. Punta Alta, Rosales 622. Torquins, Güemes 242, teléfono 456 42 18. Si lo desea, solicite el curso de Gnosis en su barrio o ciudad al teléfono 481 18 55. La sabiduría gnóstica se imparte de manera libre y gratuita. Si querés conocer más de la enseñanza gnóstica, ingresá a www.gnosistv.com.ar o a www.gnosis.com.ar. Adquiera libros gnósticos, alquimia, esoterismo, la era de Acuario y mucho más en Henry Libros y Textos, Alsina 27. Gnosis, ciencia del ser y del saber. Bueno, y continuamos con este tema de Cábala, avanzando en este estudio y profundización con el señor Horacio Chávez, que nos acompaña en el día de hoy. Un poco ahora queríamos especificarnos, entrar en el tema de la numerología, o sea, ¿qué relación tiene la Cábala con los números, Horacio? Claro, viste que decíamos, nosotros habíamos comentado anteriormente que los números son entidades vivientes, que verdaderamente tienen una fuerza y una energía determinada. Por eso se habla mucho de la numerología como forma de comprender o conocer aspectos relacionados a las vibraciones que tienen estos números y la relación que tienen ellos con la vida diaria, o sea, los aspectos que tienen que ver con la vida que se desarrolla en nosotros todos los días. Por ejemplo, podemos decir que, por ejemplo, hay vibraciones que tiene el número. El número 1, por ejemplo, tiene una vibración muy fuerte. El número 1 tiene la vibración de esa persona que comienza algo. Hay una historia muy interesante con los números, que si la hacemos muy rapidito, por ahí una leyenda, entonces que nos va a graficar un poquito mejor de qué fuerza o qué connotación tiene cada número. Dicen que, por ejemplo, cuando surge la creación, comienza el hombre, surge, ¿no es cierto? O aparece un hombre en la creación. Y ese hombre tuvo que, en principio, valerse por sí mismo, porque estaba solo. Esa es la característica del número 1, el emprendedor, el que lleva adelante las cosas. Más después, para complementarse, tuvo que tener su pareja. Entonces nace el número 2 con la relación del hombre con la mujer. Es decir, el 2 es más conciliador, la mujer es la que concilia, la que ayuda, la que lo ayuda al hombre a salir adelante en muchas situaciones. Colabora. Entonces ves que el 2 no es tan así emprendedor, sino que es el más colaborador, es el más pacificador, es el que apoya al número 1. Más dice, después el hombre y la mujer tuvieron su descendencia, tuvieron un hijo y nace el número 3. La connotación del número 3 tiene que ver con la creación. ¿Vos te acordás que hablábamos del número 3 o la ley del 3 como creación? Se necesita siempre para crear un polo positivo, un polo negativo y un polo neutro, ¿no es cierto? Entonces, dicen que ese hombre, esa familia que ya estaba constituida, es decir, después lo que necesitó es un hogar, una casa donde vivir, donde albergarse, donde tener su familia. Entonces el número 4 surge como las bases y los fundamentos. Vos fíjate que cualquier casa está a través de cuatro paredes, ¿no es cierto? Dicen que después, obviamente, ese hombre que ya tenía su casa, esa familia que ya tenía su casa, es decir, necesita salir a explorar, a moverse, a ir, a investigar qué hay más allá. Entonces surge el número 5, que nos da la connotación de movimiento, de expresión, de moverse, de investigar, de búsqueda. Tenemos la relación que tiene con el pentagrama, con esa estrella de 5 puntas, ¿no es cierto?, que simboliza al hombre en evolución. Más después dice que ese hombre que después conquistó eso, necesitó afianzar su hogar. Y nace el número 6, que tiene relación con el alma. Es decir, necesitó crear un hogar, pero no un hogar físico, sino un hogar interno, es decir, armonizar, dar amor a esa familia. Más después dice que ese hombre se dedicó a la búsqueda espiritual. Entonces la búsqueda espiritual tiene mucha relación con el número 7, con el ordenar y con el armonizar ese mundo interior y ese mundo exterior. Es decir, una búsqueda espiritual a través del 7. Y después dice que vino el número 8, que tiene relación con el
conseguir o conquistar aspectos materiales en una forma superior, ¿no es cierto? Pero obviamente esa conquista de logros, no solamente materiales sino espirituales, está acompañada de muchos esfuerzos y sufrimientos. Y vos fíjate que el número 8 dentro del tarot, después vamos a hablar un poquito, tiene relación con las pruebas de Job, con sufrimientos, dolor, paciencia para conseguir eso. Más posteriormente viene el último número de la numerología, que es el 9, que finalmente el 9 tiene relación con el ermitaño, con ese amor universal, es decir, el hombre ya había conquistado todo y lo que necesitaba es buscar a Dios. Y el 9 de alguna manera simboliza a ese hombre parado con la cabeza hacia arriba, es decir, en esa búsqueda hacia Dios, un hombre universal. Eso nos da una pauta general de las vibraciones de los números. Y que tienen relación con todas, muchos aspectos en nuestra vida. Una de las cosas que veíamos en este tema de Cábala, que quizá lo que nos toca vivir, que nos parece tan cotidiano y tan simple, está justamente en la profundidad y está esa ciencia o ese misterio de lo que vos nos estás ahora develando, ¿no? Que a través de los números, por ejemplo, ¿no? El lugar donde uno vive o el día en que uno nace, que marca algo. Marca una tendencia y algo muy, muy fundamental. En otra oportunidad podemos hablar sobre numerología. Bárbaro. Pero vuelvo a reiterar, importante tener en cuenta que todo esto son conocimientos sagrados. Son conocimientos que tienen una connotación espiritual y religiosa muy importante. Y no hay que profanar estos aspectos, porque esto es verdaderamente, cuando se toma con la seriedad que tiene, nos puede ayudar muchísimo en ese camino de tipo espiritual que todos de alguna manera tratamos de transitar. Bárbaro. También la Cábala nos gustaría que por ahí nos hagas esa relación con Tarot, ¿no? Con el Tarot o las cartas del Tarot, como por aquí. Esto es otro aspecto muy, muy importante que también se puede tener en cuenta como una herramienta fundamental, el tarot egipcio sobre todo, ¿no es cierto? Es una herramienta fundamental que, como decíamos, de alguna manera en esos 78 arcanos, 22 arcanos menores y 56 arcanos, 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores, de alguna manera nos están dando a conocer un camino iniciático. Es decir, toda la iniciación, todo ese camino que nos conduce a la autorrealización como hombres, es decir, como hombres verdaderos, está encerrada en todas esas cartas del tarot. Entonces vemos que, por ejemplo, es decir, uno puede utilizar esta herramienta del tarot para comprender y conocer, es decir, cuando tiene dudas en esta vida, en esta existencia. Es decir, nosotros generalmente, los gnósticos, utilizamos el tarot para ayudarnos como una herramienta para poder salir adelante en distintas situaciones en las cuales tenemos dudas. ¿Cuál camino seguir? Claro. Es decir, dentro del tarot hay que manejarse fundamentalmente con 3 aspectos fundamentales, valga la redundancia, que son la inspiración, o sea, la imaginación, la inspiración y la intuición. Verdaderamente el comprender, utilizar el tarot de una forma verdadera, correcta, es cuando uno desarrolla dentro de sí una facultad que es la intuición. Nosotros queríamos un poco ver algunas cartas, tenemos algunas placas, a ver si nosotros llegamos al entendimiento, ¿no? A través de la explicación de esas láminas, cuál es el mensaje o qué es lo que tenemos que aprender. Por ejemplo, tenemos la carta 1 del tarot. Queremos a ver que nos explique un poco a qué se refiere. La carta 1 del tarot, del mago, es decir, nos está hablando fundamentalmente de ese individuo, ¿no es cierto?, que está caminando, ¿no es cierto?, hacia una búsqueda de tipo espiritual. La carta 1 del tarot, toda carta, pero vamos a hacer tendríamos que tener todo un programa para poder hablar sobre cada una de las cartas, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, cada carta tiene 3 partes fundamentales, que es la parte inferior, es que corresponde al mundo físico, la parte intermedia, que corresponde a la mente, y la parte superior, que es el mundo espiritual. ¿No es cierto? Nosotros vemos allí al mago, ¿no es cierto?, que tiene en su mano un báculo, es decir, vemos en los mundos superiores, en el mundo espiritual, los ojos, esos ojos que simbolizan al Santo 8, al infinito, a Dios particularmente, y vemos que ese mago está frente a una mesa con distintos elementos que tiene que ordenar. Esos elementos que tiene que ordenar nos permitirían comprender que a través del orden de esos elementos, como son el cáliz, una luna, aspectos relacionados a nuestro propio trabajo interno. Esotéricamente hay que comprender que cada uno de estos simbolismos que allí se encuentran en cada una de las cartas nos permiten entender
que a través del conocimiento, de la comprensión de estos símbolos, nosotros tenemos una parte de nuestro camino, realizado. Bueno, también tenemos la carta 6 del tarot, que nos gustaría saber, bueno, ¿a qué se refiere el 6? Claro. Sí. Es decir, un poco nos corre el tiempo, pero sí. La carta 6 del tarot, allí vemos, por un lado, podríamos decir dos mujeres. Una se representa la medusa, que tiene que ver con todos nuestros agregados psicológicos, con todos nuestros defectos. Y por otro lado, la Madre Divina, ese aspecto femenino de la divinidad. Más arriba sería un querubín que está con un arco apuntando a la medusa. Sí. Es decir, indicándonos que el iniciado, que es el que está en el medio, está en un momento de indecisión. Es decir, una indecisión que le está generalmente tendiendo hacia ir hacia el aspecto negativo, apoyarse justamente en todos nuestros aspectos negativos, nuestros agregados psicológicos. Claro. Más por otro lado, está siempre esa conciencia dentro de nosotros tratando de ayudarnos o de traernos hacia un camino de tipo espiritual. La relación del número 6 decíamos que tiene que ver con el alma, es decir, por eso es esa vibración del número 6 con el amor, ¿no? Bueno, pasamos a ver a la carta 8, a ver a qué nombre tiene la carta 8. La carta 8 es la justicia. Y vos fíjate que la justicia, o sea, esta carta está representando particularmente el karma que se está ejecutando en una persona. Sí. Es decir, la justicia cósmica. Estamos hablando de situaciones que se nos presentan en la vida. En la cual obviamente nosotros necesitamos tener en cuenta que cuando se sucede esta carta, o sea, aparece esta carta, nos está marcando algún aspecto que se está dando en nuestra vida por los karmas que traemos quizás de otras existencias. Y obviamente una de las cosas que hay que tener en cuenta con relación al arcano número 8 del tarot es que justamente uno puede vencer esas situaciones con paciencia. Y obviamente siempre que se da un karma en nosotros existe el dolor y sufrimiento. Más ¿cómo podemos salvar esos dolores y sufrimiento? Con paciencia. Es la forma en que nosotros podemos trascender o podemos enfrentar o pagar esas deudas cósmicas que tienen que ver con los karmas. La carta número 12, a ver cuál es la carta 12. La carta número 12 es el apostolado. Vos fíjate qué interesante cuando hablábamos, obviamente, ¿por qué? Vos fíjate que el Jesús el Cristo tenía 12 apóstoles, ¿correcto? Sí. Es decir, si sumamos todos los números, eran 12 apóstoles más, o él era el 13. Que esto nos va a hablar, o sea, nos da pie para después ver la carta número 13. Pero vos fíjate que el apostolado, ¿quién era el apóstol? El apóstol es aquella persona que verdaderamente haciendo caso omiso a su sufrimiento, a su dolor, va siempre transitando un camino para llevar un conocimiento, una sabiduría, un mensaje. Es decir, el apóstol es el ser sacrificado que verdaderamente no se fija en los sufrimientos, en los padecimientos que tiene que pasar, en pos de la conquista verdaderamente del objetivo de su existencia. O sea, Horacio no se queja, no se lamenta. No se queja, no se lamenta. Siempre está pensando que verdaderamente su camino es el apostolado. Bueno, nos gustaría que un poco nos redondee sobre este tema, o sea, ¿qué beneficio nos daría a nosotros si una vez que conocemos esta manera de leer o de interpretar las cartas, cuál es el beneficio que tendríamos nosotros? Mira, básicamente hay muchos aspectos importantes. Recién veíamos un poquito allí en la pantalla el arcano número 13 y decíamos que habíamos quedado pendiente ese aspecto de que el 13 tiene que ver con la inmortalidad y tiene relación con la muerte. Pero ¿la muerte de qué? De nuestros defectos, de nuestros aspectos negativos. ¿Para qué? Siempre que hay muerte, hay un nuevo nacimiento. Por eso, fíjate la relación del 13 también con el Cristo, dentro de esos 12 más el 13 que sería Jesús el Cristo, que verdaderamente, es decir, Él murió en la cruz, pero para darnos una posibilidad de dejarnos una enseñanza y un conocimiento que nos permite nuestra redención. Ahora vos fíjate, qué importante utilizar esta herramienta como el tarot, decíamos, para decir, una consulta, por ejemplo, que en otro momento lo podemos hacer más práctico. Pero suponete en un determinado momento tenés en la vida una duda determinada, entonces hay una consulta que uno puede hacer, de esa manera lo manejamos nosotros, para facilitarnos nuestro camino o la interpretación del camino que tenemos que seguir ante una determinada situación. Es decir, lo utilizamos de esa manera, lo utilizamos para comprender nuestra forma de trabajo interno.
Bárbaro. Bueno, Horacio, muy agradecido por este recorrido fugaz por la cábala, ¿no? Que demanda mucho estudio, pero como dijiste vos, el tema de lo intelectual, pero también lo del corazón y de la intuición. Así que te agradecemos por acompañarnos y bueno, ya vamos a seguir con la numerología más adelante. Bien, ¿sí? Gracias. Bueno, y dejamos acá el programa del día de hoy, tan entusiasmados que hemos estado con este tema de cábala, esperando que este sea un método práctico que realmente nos lleve a conocer y comprender esa integración que tenemos con Dios, con la creación. Gnosis, ciencia del ser y del saber. Es una realización de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Esta es una producción de Jorge Targa, Servicios Publicitarios.